A veces conoces a alguien y algo extraño ocurre. No pasó nada espectacular. No hubo una frase brillante. No hubo un momento de película. Pero de repente la conversación se siente distinta, más intensa, más viva, como si hubiera una especie de energía invisible entre los dos. Y lo curioso es que muchas personas describen exactamente la misma sensación. Dicen cosas como: sentí química inmediata. Había algo especial en el ambiente. Fue como si nos conociéramos de antes. Pero aquí está lo realmente interesante. Esa sensación no es mágica y tampoco es casualidad. En realidad, existen mecanismos psicológicos muy específicos que activan esa sensación de conexión. Pequeños procesos en el cerebro que se disparan cuando dos personas interactúan de cierta forma. Procesos que pueden hacer que alguien empiece a sentirse atraído, incluso sin entender por qué. Y hay uno en particular, un mecanismo muy poco conocido, que suele marcar el momento exacto donde una interacción pasa de ser simplemente agradable a convertirse en algo mucho más intenso. La mayoría de las personas lo ha experimentado, pero casi nadie sabe reconocerlo. Y cuando entiendas cómo funciona, muchas experiencias pasadas van a empezar a tener mucho más sentido. Pero hay un detalle importante. Ese mecanismo psicológico no se activa al inicio de la interacción. Aparece después de que ocurren ciertas dinámicas muy específicas. Dinámicas que la mayoría de personas vive sin darse cuenta de lo que realmente está pasando. Y la última de esas dinámicas es la más poderosa de todas. Por eso es importante entenderlas paso a paso. Si te interesa entender la psicología femenina real, suscríbete porque en este canal explico señales que nadie más te dice. Ahora, para entender la psicología oculta de la atracción, primero hay que romper un mito muy común. Muchas personas creen que la atracción aparece simplemente porque alguien es físicamente atractivo. Pero la realidad es mucho más compleja. El cerebro humano no solo reacciona a la apariencia, también reacciona a patrones emocionales, a dinámicas sociales y a ciertos estímulos psicológicos que generan curiosidad, tensión y conexión. Por ejemplo, una de las cosas más poderosas que puede activar la atracción es la atención selectiva. Esto ocurre cuando sientes que la otra persona está realmente presente contigo, no solo escuchando, sino observando, reaccionando, prestando atención a los pequeños detalles de lo que dices. En un mundo donde casi todos están distraídos con el teléfono, con notificaciones o con pensamientos en otra parte, alguien que realmente te presta atención se vuelve inmediatamente más interesante. Y cuando esa atención se siente genuina, el cerebro empieza a asociar esa interacción con algo positivo. Pero aquí es donde la psicología de la atracción empieza a volverse más interesante, porque la conexión no solo se crea con comodidad, también se crea con tensión emocional ligera, no tensión negativa, sino esa sensación de curiosidad, esa pequeña incertidumbre que hace que la conversación tenga energía. Por ejemplo, imagina dos conversaciones diferentes. En una, todo es completamente predecible, ambos son muy educados, todo es correcto. Pero no hay sorpresa, no hay juego, no hay emoción. Ahora imagina otra conversación, donde aparecen pequeñas bromas, pequeños desafíos, momentos donde ninguno de los dos sabe exactamente qué va a decir el otro. Ese tipo de interacción activa algo muy interesante en el cerebro, el sistema de recompensa. Porque cuando algo es ligeramente impredecible, el cerebro se vuelve más atento, más curioso, más involucrado. Y esa combinación de curiosidad y emoción es uno de los ingredientes fundamentales de la atracción. Pero hay otra dinámica aún más poderosa. Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentir esa famosa química. Se llama sincronización emocional. Esto ocurre cuando dos personas empiezan a reflejar el comportamiento del otro de forma natural. La velocidad con la que hablan, las pausas en la conversación, la forma en que reaccionan. Cuando esa sincronización aparece, el cerebro empieza a percibir al otro como alguien similar. Y la similitud es una de las bases más fuertes de la conexión humana. Pero todavía hay un tercer elemento que muchas personas pasan por alto: la tensión de atención. Es ese momento donde la interacción se vuelve ligeramente más intensa. Por ejemplo, cuando dos personas se miran unos segundos más de lo normal.
Cuando aparece un pequeño silencio en la conversación, pero ninguno de los dos rompe el momento inmediatamente. Cuando ambos sienten que algo cambió, aunque nadie lo diga. Esos momentos son muy poderosos, porque el cerebro empieza a interpretar la situación como emocionalmente significativa, pero todo esto todavía no explica completamente esa sensación de conexión fuerte que algunas personas experimentan. Para entender eso, hay que hablar de una dinámica mucho más profunda, y aquí es donde aparece el mecanismo que mencionamos al inicio, el fenómeno de atención emocional focalizada. Esto ocurre cuando, durante una interacción, el cerebro empieza a percibir a la otra persona como el centro de la experiencia. Es decir, durante unos minutos, todo lo demás pierde importancia. El ruido alrededor, las distracciones, incluso el paso del tiempo. Solo queda la interacción. Cuando eso ocurre, el cerebro libera sustancias asociadas con la recompensa emocional, y ese momento se queda grabado en la memoria con mucha más intensidad. Por eso algunas conversaciones se olvidan rápidamente, y otras se recuerdan durante años. Pero aquí viene lo más interesante de todo. Ese estado psicológico suele aparecer después de que varias pequeñas dinámicas se alinean al mismo tiempo. La atención, la curiosidad, la sincronización, la tensión emocional ligera. Cuando todo eso ocurre en la misma interacción, la experiencia se vuelve muy poderosa y muchas personas lo interpretan como química inmediata, pero en realidad es una combinación muy específica de factores psicológicos. Ahora bien, hay un último detalle que hace que todo esto se vuelva aún más interesante. Porque muchas veces la atracción no aparece solo por lo que alguien hace, sino por cómo hace sentir al otro durante la interacción. Las personas no siempre recuerdan cada palabra que se dijo, pero sí recuerdan cómo se sintieron durante el momento, si se sintieron escuchadas, si se sintieron interesantes, si se sintieron cómodas siendo ellas mismas. Y cuando alguien logra crear ese tipo de experiencia, la atracción puede crecer de forma muy natural. No porque haya una técnica específica, sino porque la interacción se volvió emocionalmente significativa. Por eso algunas personas generan conexión con mucha facilidad, no porque estén tratando de impresionar constantemente, sino porque saben estar presentes en el momento. Escuchar, responder, jugar con la conversación, crear pequeñas dinámicas que hacen que la interacción tenga energía. Y cuando todo eso ocurre, la atracción deja de ser un misterio. Se convierte en el resultado natural de una experiencia emocional compartida. Si este tema te hizo ver la atracción desde una perspectiva completamente diferente, te invito a ver el siguiente video del canal. Hay otros contenidos donde profundizamos en estas dinámicas psicológicas que aparecen cuando la atracción empieza a formarse, y entenderlas puede ayudarte a interpretar estas situaciones con mucha más claridad. Nos vemos en el siguiente video.